Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría volver a encontrarnos! ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y cosas buenas. Y si no es así, no se preocupen. Porque hoy les traigo un tema que de verdad está que arde. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en el universo de uno de los gestos de amor más memorables que ha vivido el mundo del entretenimiento, el beso que enloqueció a todos. Y cuando digo enloqueció, lo digo en serio, literal. Estoy hablando de dos titanes de la actuación turca, dos estrellas que brillan con luz propia, y que juntos crearon una constelación de emociones, a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Y por supuesto me refiero a ese momento mágico, ese gesto que dejó a todo el mundo boquiabierto, completamente cautivado y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Para aquellos que aún no los conocen, permítanme presentarles a dos de los actores más aclamados, talentosos y queridos de Turquía. A Atay, con su magnetismo innegable y su carisma arrollador, es un camaleón que se transforma en cada papel que interpreta, desde el rebelde Yaman Koper en Medcezir, hasta el intrépido Serez en The Protector. Serenei, por su parte, es una diosa de la actuación, una artista que irradia elegancia, belleza y una sensibilidad que te atrapa desde el primer momento. Su versatilidad y profundidad emocional la han convertido en un referente en la industria, con personajes inolvidables como Mira Beylice en Medcezir y Denise en Fi. Y claro, la chispa que saltó entre ellos en la serie Medcezir, ¡ay, la chispa! Medcezir fue mucho más que una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural, una adaptación turca de la exitosa DOC que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de amor de Yaman y Mira, la química explosiva entre Atay y Serenei, la trama apasionante, todo se combinó para crear una experiencia televisiva inolvidable. La serie se convirtió en un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la cima de la fama y generando una legión de fans que, desde el primer momento, esperaban con ansias que esa conexión mágica traspasara la pantalla. Seamos honestos, todos, absolutamente todos, soñábamos con que esa chispa, esa complicidad, ese magnetismo que irradiaban en Medcezir, se trasladara a la vida real. Los rumores, las especulaciones, los susurros, ¡ay, los susurros! Y las señales, madre mía, las señales. Fueron tantas, tan sutiles y a la vez tan evidentes, que nos mantuvieron en vilo durante años. Miradas cómplices, risas compartidas, gestos de cariño. Cada interacción entre Atay y Serenei se analizaba con lupa, cada palabra se interpretaba, cada foto se guardaba como un tesoro. La esperanza de verlos juntos en la vida real era, para muchos, un deseo constante, un sueño que alimentaba la pasión por la serie y por la pareja. Este vídeo es un viaje en el tiempo, un recorrido a través de esos momentos icónicos, esas miradas que lo decían todo, esos gestos que nos hacían creer en el amor verdadero, en la magia de Hollywood, en la conexión que puede existir entre dos personas y, por supuesto, en la posibilidad de que quizás, si había algo más. Así que antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, a analizar cada mirada, cada sonrisa, ya verán. Cada gesto, quiero recordarles algo importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, sobre series, sobre todo lo que les gusta y les interesa. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y ahora sí, prepárense porque esto va a estar bueno. Vamos a sumergirnos en el universo de Atay y Serenei. Y bueno, ahora sí, vamos a lo que nos concierne. ¿Cuál es ese gesto que nos enloqueció? ¿Cuál es el momento que marcó un antes y un después en la historia de esta pareja? El beso. Sí, el beso, pero no cualquier beso. Este beso fue especial. Fue mágico. Fue épico. Este beso tuvo lugar en los prestigiosos Pantene Golden Butterfly Awards, una ceremonia de gran reconocimiento en Turquía que premia a los mejores actores y actrices del país. A Atay y Serenei, como pareja protagónica de Medcezir, estaban nominados y la expectación era enorme. ¿Ganarían? ¿Cómo reaccionarían? ¿Habría algún momento romántico? Las redes sociales en ese momento estaban que ardían. Los fans, con el corazón en un puño, esperaban ansiosos el resultado, soñando con la posibilidad de que sus ídolos fueran galardonados y, tal vez, regalaran al mundo un instante de magia. Y llegó el momento. La tensión se palpaba en el aire.
Los presentadores anunciaron el veredicto. Ganaron. Aatai y Seriney, con una alegría desbordante, subieron al escenario a recibir el premio. Los nervios, la emoción, la felicidad, todo se mezclaba en un torbellino de sensaciones. Se abrazaron. Se y citaron. Y en ese preciso instante, ¡zas! La magia se materializó. Aatai, con una sonrisa radiante que iluminaba todo el escenario, tomó a Seriney de la mano, la giró suavemente hacia el boom. Un beso. Un beso que duró segundos, pero que para todos los presentes, y para los que lo vimos después, parecieron una eternidad. Un beso que fue capturado por todas las cámaras, que se viralizó en cuestión de segundos, que fue comentado en todos los rincones del mundo. Un beso que nos hizo a todos soñar. Un beso que encapsuló la esencia de su conexión, la magia de su química y la esperanza que alimentaba la imaginación de sus fans. Pero lo que hizo este beso tan especial, tan memorable, tan impactante, no fue solo la acción en sí misma, sino el contexto en el que se produjo. Primero, porque fue algo inesperado. No era parte de un guión, no era una escena preparada para la televisión. Era real. Era auténtico. Era genuino. Era la expresión de un sentimiento que al menos visualmente confirmaba lo que muchos esperaban. Segundo, porque era la confirmación, al menos visual, de la conexión que tanto habíamos deseado. Era como si nos dijeran, sí, lo que ven en pantalla es verdad. Hay algo más. Hay algo entre nosotros que trasciende la ficción. Fue un momento de comunión entre los actores y sus seguidores, una declaración implícita de que la magia de Medcezir no se limitaba a la pantalla, sino que podía existir también en la vida real. Y a partir de ese momento todo cambió. Las entrevistas que daban juntos se volvieron aún más interesantes. Las miradas, los gestos, las risas, todo cobraba un nuevo significado. Cada vez que se encontraban en un evento, la gente esperaba ansiosa el próximo momento. Las redes sociales se llenaban de fotos, de vídeos, de análisis minuciosos de cada interacción. Los fans se convirtieron en detectives, buscando pistas, interpretando señales, analizando cada detalle para intentar desentrañar el misterio de su relación. Pero, ¿por qué este gesto fue tan impactante? ¿Por qué este beso en particular generó tanta emoción y revuelo? Creo que hay varias razones. Primero, como ya dije, porque fue inesperado. Nadie esperaba ese beso en ese momento, lo que lo convirtió en un momento de sorpresa y emoción genuina. Segundo, porque era un beso público frente a todo el mundo. No era una escena privada, sino un acto de afecto y complicidad compartido con millones de personas. Tercero, porque reflejaba la gran química y la complicidad que tenían en la pantalla. Era la materialización de una conexión que todos percibíamos, pero que no se había manifestado de manera tan explícita hasta ese momento. Y cuarto, porque representaba la esperanza de muchos fans, de ver a sus ídolos juntos en la vida real, de que su historia de amor en Medcezir pudiera tener un eco en la vida real. Ahora, quiero que vayamos un poco más allá del beso en sí. Quiero que analicemos los detalles, la química, la conexión que existía entre ellos. Porque, seamos honestos, no todos los besos son iguales. Este beso era diferente. Tenía una magia especial, una intensidad que lo hacía único. La forma en que Aatai miraba a Seriney, con admiración, con cariño, con una ternura que conmovía. La forma en que ella le correspondía, con una sonrisa, con una mirada cómplice, con una entrega total. La complicidad que se veía en sus ojos, la forma en que se entendían sin palabras, la conexión que trascendía lo físico. Todo era muy intenso, muy especial. Hay muchos vídeos en YouTube, y en otras plataformas, donde analizan cada uno de los gestos, cada mirada, cada sonrisa, cada movimiento. Es increíble cómo, incluso sin palabras, se puede leer tanto en la comunicación no verbal. Se nota la confianza, el cariño, la admiración. Era como si se conocieran de toda la vida. Y quizás lo hacían. Quizás la química que se veía en pantalla era el reflejo de una conexión más profunda, de una complicidad que se había ido construyendo a lo largo del tiempo. Además, no podemos olvidar el contexto en el que se dio este beso. La fama y el éxito de Medcezir fueron enormes. La serie rompió récords de audiencia, se convirtió en un fenómeno cultural y Aatai y Seriney se convirtieron en las estrellas del momento. Estaban en la cima del mundo.
Eran la pareja del momento y ese beso fue la guinda del pastel. Fue el clímax de una historia de amor que, aunque no se concretó en la vida real, sigue viva en la memoria de sus fans. Y aquí es donde entra la parte un poco agridulce de la historia. Como sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas. Las agendas apretadas, los viajes constantes, las presiones del trabajo, las expectativas de los fans, todo puede jugar en contra. Y aunque el beso fue un momento mágico, un instante de felicidad y euforia, al final, Aatai y Serrini tomaron caminos separados. Cada uno siguió adelante con sus carreras, con sus vidas, con sus propios proyectos y relaciones. Pero eso no quita la magia de ese momento. No quita la emoción que sentimos al verlo. No quita la esperanza que nos dio. Y no quita la certeza de que entre ellos hubo algo especial, algo único, algo que quedará grabado en la memoria de todos los que los admiramos. Y lo más importante, este gesto, este beso, nos demostró el poder del amor, de la conexión, de la química. Nos demostró que a veces las miradas, los gestos, las sonrisas dicen más que 1000 palabras. Nos enseñó que el amor, aunque a veces sea fugaz, puede ser eterno en el recuerdo, en el corazón. Es increíble cómo un simple beso, un gesto aparentemente sencillo, puede generar tanta emoción, tanta especulación, tanta conversación. Y eso es precisamente lo que hace de Aatai y Serrini una pareja tan icónica, tan inolvidable. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor, en la magia del cine, en la posibilidad de que las historias que vemos en la pantalla puedan, de alguna manera, hacerse realidad. Y ese gesto, ese beso, es la prueba de ello. Es el testimonio de una conexión especial, de una química explosiva, de una complicidad que trascendió la pantalla y llegó a los corazones de millones de personas. Así que, ¿qué les pareció? ¿Estuvieron de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que había algo más entre ellos? ¿Sintieron la misma emoción al ver ese beso por primera vez? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus recuerdos. Me interesa saber qué significó ese momento para ustedes, qué sentimientos les despertó. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos, con otros fans de Aatai y Serrini. Estoy segura de que les encantará revivir este momento, recordar la magia de Medcezir, y compartir sus propias interpretaciones y emociones. Compartan este vídeo con todos aquellos que, como ustedes, creen en el poder del amor y la magia del cine. Y para terminar, quiero agradecerles por ver este vídeo, por acompañarme en este viaje a través de la historia de Aatai y Serrini. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estas reflexiones, estas emociones. Me apasiona el mundo del entretenimiento y me emociona poder compartirlo con ustedes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros contenidos y por supuesto compartan este vídeo con todos aquellos que aman el cine y las historias de amor. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por compartir conmigo su pasión por el entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.